clase la definiría como investigaciones y juegos sobre la percepción, porque pienso que la percepción es algo que está presente en todos mis trabajos, ya sea como conceptualmente o visualmente hay algo relacionado con la percepción, con juegos sobre la percepción. Creo que se pueden trasladar algunos de los códigos que se usan en arquitectura en el arte, sobre todo cuando se trata del diseño. Creo que la manera en que yo proyectaba y diseñaba en arquitectura lo uso mucho para mi trabajo artístico. También traslado el uso de los software a mi obra, pero creo que en el arte hay más libertad y es más lúdico. En el arte hay menos reglas y en la arquitectura hay que responder generalmente a alguna funcionalidad, al uso de las personas, entonces en el arte uno tiene menos límites en ese sentido. Aparte, la arquitectura generalmente tiene que responder a una estructura funcional y en el arte no es necesario, pero sí también me ha servido mucho tener este conocimiento de estructuras cuando he tenido que hacer obras de mayor formato, y en ese sentido también hay ahí un cruce entre la arquitectura y el arte. Creo que la tridimensionalidad se integra también en mi obra porque es algo que lo he pensado desde un comienzo. Es parte del diseño de la obra, así como también la selección de los materiales. Entonces, cuando yo estoy diseñando cierta pieza que va a formar una obra, me estoy imaginando qué material va a ser, por ejemplo, si va a ser en acrílico, si va a ser en madera. Si es en madera o en acrílico, diseño distintos tipos de formas, porque tienen distintos espesores, porque tienen distintas transparencias, y voy así diseñando, proyectando, trabajándolo en el computador, algunas veces también creando obras en 3D, y ahí adaptando y logrando que la tridimensionalidad logre el concepto que tengo pensado desde un principio. Por lo general, yo me imagino algo y cuando ya lo voy produciendo va cambiando, va tomando una nueva dimensión, y sobre todo cuando uno lo vaya armando, cuando uno ya está armando la obra misma, cuando uno sale del computador y la crea, toma como totalmente una nueva dimensión, pero siempre la tridimensionalidad es algo como que parte de un concepto inicial. Sí, creo que me siento cómoda trabajando tanto con luz como sombra. Creo que en distintas obras hago que cada una sea protagonista de distinta manera. Por ejemplo, tengo mis obras que son en madera en color blanco, completamente blancas, y que son tridimensionales, y en estas creo que ahí la protagonista es la sombra, porque es esta la que demarca las formas, las piezas, y es esta la que va mutando y hace que la obra sea dinámica. En otras obras, por ejemplo, las que son con acrílico iridiscente, ahí creo que la luz es totalmente la protagonista, porque es la luz la que hace que las piezas proyecten distintos colores sobre el fondo. Entonces, de esta es la que depende que la obra sea dinámica y los colores que tenga. Y por ejemplo, tengo otras obras en las que trabajo con acrílico de color, y ahí creo que tanto la sombra como la luz son protagonistas, porque la luz permite que los colores de la obra se proyecten sobre el fondo, pero en este caso son colores que son más estáticos, y estos colores son a su vez la sombra de las piezas que dan forma a la obra. Entonces creo que ahí son ambas de igual importancia. Siempre la luz y la sombra son importantes en mi trabajo, solo que creo que algunas veces hay una que tiene más protagonista que la otra. Yo diría que ha sido un poco una investigación. Una de mis primeras exposiciones consistió en hacer 27 acuarelas, y para llegar a estas acuarelas fui haciendo un montón de pruebas y error, de mezclar colores, de probar. Y estas acuarelas consistían en un degradé cromático, y eran colores que se iban superponiendo y bueno, iban creando como distintas dimensiones también de color a través de la superposición de estos colores. Ahora con mis trabajos en acrílico iridiscente, claro, el color lo da el material,
pero lo que voy jugando un poco ahí es con los ángulos. Sé que si voy dando ciertos ángulos, las proyecciones de colores van a ser distintas. Entonces ha sido, sí, yo diría que sobre todo como investigación, prueba y algo de intuición. Creo que hay varias maneras de dar como un movimiento visual a las obras. Una de ellas es a través de la configuración de la obra y el uso de la geometría y la disposición de las piezas, como los distintos ángulos y cómo van interactuando las piezas o las geometrías que dan forma a la obra. Eso puede crear como un cierto movimiento visual en los cruces de estos ángulos, por ejemplo. Otra manera es también a través del color. Si yo, por ejemplo, trabajo con colores que son colores contrarios, son colores que tienden a vibrar a la vista. Si, por ejemplo, si yo hiciera una obra con líneas rojas y verdes dispuestas una tras otra, esta obra va a tener un cierto movimiento visual porque son colores que vibran entre ellos. Y también en el caso de mis obras hay un cierto movimiento visual a través del uso de la tridimensionalidad. Mis obras a ser tridimensionales son obras que van a ir teniendo como distintas formas de verse según la luz que reciban. Y sobre todo mis obras, mis últimos trabajos, que son los que trabajo con acrílico iridiscente, este material es un material que varía según la luz que recibe, según el ángulo de la luz que recibe, entonces va a proyectar distintos colores y esto también le va a dar como un cierto movimiento visual. Y lo hace que la obra sea una obra muy dinámica. No sé si habrá quizás algún espectador todavía ahí perdido en alguna de mis obras, pero lo que sí puedo decir es que cuando yo las estoy produciendo me generan como esta sensación hipnótica o, no sé, media atrapante. Uno se va perdiendo en la obra, en este proceso como súper repetitivo. Sobre todo me pasaba cuando estaba diseñando mis acuarelas, o sea, pintando mis acuarelas realmente, que uno entra como un poco en un trance de repetir y seguir y pintar y repetir las mismas formas geométricas. Entonces tiene una cosa como hipnótica también en el proceso, así como espero que se genere un poco esta cosa hipnótica también en la obra misma. Veo que la evolución de mi trabajo irá a darle mayor fuerza al concepto que va detrás de la obra y que finalmente la parte física, estética, sea un resultado principalmente de la parte conceptual, que es algo que igual he ido trabajando en mis últimas obras que he realizado. Sobre todo he estado trabajando un poco el cruce entre mi obra y el urbanismo y la arquitectura. Me gusta enfocarme en cómo se desarrollan las ciudades, cómo percibimos ciertos espacios en las ciudades, cuáles son las características de estos espacios que nos hacen sentir y vivir los espacios de esa manera. Sí, creo que va un poco por ahí, quizás son conceptos que pueden ir evolucionando y cambiando, pero sí me interesa mucho trabajar como sobre el urbanismo y la arquitectura. Y otra línea en la que veo que mi obra se va a seguir desarrollando es también en torno a trabajar con mayores escalas. Me gusta mucho trabajar con instalaciones y proyectos de murales. Entonces me gustaría ir como enfocándome también por ese lado y también es una parte en donde siento que el arte y la arquitectura se cruzan y es algo que me interesaría seguir desarrollando.